Buenas noches, mi nombre es Mónica Torres del Bosque y voy a presentar la actividad de evidencia de aprendizaje de la unidad 3 titulada Implicación del profesional de la nutrición en la interacción fármaco-nutrimento. Esta actividad trata de que vamos a reconocer cuáles son las interacciones y las repercusiones clínicas a nivel de la farmacocinética y de la farmacodinámica cuando ocurre la interacción de ciertos fármacos. Para esta actividad ocupamos los fármacos de la actividad 2 de esta misma unidad, en los cuales estos fármacos son utilizados en enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes, la hipertensión y la obesidad. ¿Por qué se utilizan, por qué son de interés estos fármacos? Bueno, actualmente en México estas tres enfermedades van en aumento. Esto de acuerdo a la encuesta nacional de salud realizada en el 2018. Entonces, generalmente estos pacientes se les llama de polifarmacia porque tienen que consumir a veces hasta 2 o más tipos de fármacos porque presentan varias enfermedades. Entonces, como son enfermedades crónico-degenerativas, pues están consumiendo el fármaco por ya un tiempo muy, muy largo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros como profesionales de la nutrición demos las pautas para que ellos puedan tomar sus medicamentos de manera adecuada y que ejerzan el efecto terapéutico que se desea, dándoles indicaciones de qué pueden consumir o no, o qué no pueden consumir o que van a evitar de alimentos para que todo esté funcionando en óptimas condiciones. El primer fármaco que vamos a ver es un fármaco utilizado para el tratamiento de la diabetes mellitus. Es el fármaco glibenclamida. Bueno, primeramente la diabetes mellitus es una enfermedad que cursa con aumento de la glucosa en la sangre. Entonces, el fármaco que estamos revisando ahorita es la glibenclamida. Lo que hace es reducir los niveles de la glucosa en sangre en pacientes con diabetes. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues estimula, que es la parte de la farmacodinamia, estimula las células de los islotes pancreáticos, las cuales secretan insulina. Esto porque interactúa con los canales de potasio que son dependientes del ATP, los cuales crean una despolarización de la membrana y a la vez se activan los canales de de calcio que entran a la célula y esto hace que se excrete la insulina. Además de realizar esto en las células del páncreas, también mejora la sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos y además reduce la producción de glucosa hepática. Pero, ¿qué alimentos interaccionan con este fármaco? Bueno, existe un compuesto de algunos tubérculos que son llamados glucomananos, los cuales hacen que se disminuya la biodisponibilidad. Asimismo, el alcohol también potencia el riesgo de hipoglucemia y el aumento de peso. ¿Cuáles son las repercusiones farmacodinámicas de esto? Bueno, pues al estar presentes los glucomananos en los alimentos y que al mismo tiempo se ingiere el medicamento o el fármaco, hace que se disminuya la biodisponibilidad. Entonces el paciente no va a tener el efecto terapéutico, por lo cual puede cursar con episodios de hiperglucemia cuando se administran juntos, ¿sí? En lo que se refiere a la farmacocinética del fármaco, bueno, se administra por vía oral, se absorbe completa y rápidamente en el tracto digestivo, alcanza su efecto máximo entre las 3 y las 4 horas y se metaboliza completamente en el hígado. Origina metabolitos débilmente inactivos. Y estos metabolitos y el fármaco que queda sin metabolizar se excretan por orina y heces. ¿Cuáles son las repercusiones farmacocinéticas? Bueno, pues aquí entra el proceso de absorción, ya que cuando está junto con los glucomananos, nuevamente se disminuye su biodisponibilidad. Entonces no se absorbe el fármaco, por lo tanto no va a ejercer el efecto terapéutico. ¿Y qué medidas correctivas podemos dar? Bueno, pues podemos proponerle al paciente que se administre de 15 a 20 minutos antes de los alimentos, que evite el consumo excesivo de alcohol
y además es conveniente evitar la administración del fármaco junto con alimentos ricos en fibra. Otro fármaco que vamos a revisar es la metmorfina. Este fármaco también es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de la diabetes. Lo que hace este fármaco es reducir la glucosa postprandial, o sea, después de las comidas. Además es un sensibilizador de la insulina. ¿Cuál es la farmacodinámica de este fármaco? Bueno, pues disminuye la gluconeogénesis hepática y mejora la utilización en el músculo esquelético y en tejido adiposo, aumentando el transporte de la glucosa en la membrana celular. Para que la glucosa entre a la sangre se necesitan de ciertos transportadores, entonces lo que hace es como activar estos transportadores para que la glucosa que esté en el torrente sanguíneo entre a las células y entonces ya esté regulada la glicemia en sangre, o sea, la glucosa en sangre. ¿Sí? ¿Con qué alimentos interacciona este fármaco? Bueno, pues primeramente en presencia de alimentos su absorción se retrasa. Además el fármaco hace que se reduzca la absorción de la vitamina B12, ya que bloquea de manera competitiva la unión del complejo factor intrínseco de la vitamina B12 a su receptor. Otro alimento con el que tiene interacción es la canela, ya que la canela tiene ciertos compuestos que se llaman cinamaldehído y polímeros procianidina tipo A2. Estos tienen un efecto también como de sensibilizar a la insulina. Entonces, cuando se toma junto con el fármaco, bueno, pues se potencializa el efecto. Además, el consumo junto con el alcohol aumenta el riesgo de acidosis láctica. Entonces, las repercusiones farmacodinámicas de consumir el fármaco junto con los alimentos con los cuales tiene interacción, por ejemplo, con la canela, será que pues se va a potencializar el efecto, porque la canela, como ya dije, mejora la sensibilidad de la insulina, ya que capta la glucosa y también por la síntesis de glucógeno. Entonces, pues hay que evitar consumir canela junto con la metmorfina. Si se consume además alcohol junto con el fármaco, hay mayor riesgo de hipoglucemia, ya que el alcohol disminuye la concentración de la glucosa en la sangre. ¿Cuál es la farmacocinética de la metformina? Bueno, pues por vía oral se absorbe bien en el intestino y, como ya dijimos, la presencia de alimentos retrasa su absorción. Se distribuye de manera rápida y a los tejidos periféricos y de una forma lenta a los eritrocitos. Este fármaco no se metaboliza. Se excreta en un 10% por las heces y 90% por vía renal. ¿Cuáles son las acciones preventivas y correctivas? Pues se debe consumir postprandial de inmediato para evitar las reacciones adversas, porque tiene reacciones adversas que son náuseas, vómito y diarrea. Además hay que evitar el consumo de bebidas alcohólicas y añadir un suplemento de vitamina B12 para evitar la deficiencia de esta a través del tiempo. Asimismo, hay que evitar alimentos hipoglucemiantes como la canela, ya explicamos el motivo. Otro fármaco que revisamos en esta parte, dentro de las enfermedades que son crónico-degenerativas, pues está la hipertensión. Entonces, un fármaco utilizado en esta enfermedad es la hidroclorotiazida. Primeramente vamos a explicar qué es la hipertensión arterial. Esta es una enfermedad vascular hipertensiva que se caracteriza porque los vasos sanguíneos tienen una tensión persistente alta que ocasiona daños. Es decir, que están como más cerrados, y entonces es más difícil que regrese o que pasen los fluidos a través de estos. El fármaco uno de los fármacos utilizados es la hidroclorotiazida, que es un diurético. Además de tratar la hipertensión, también se utiliza en el tratamiento del edema.
¿Cuál es la farmacodinámica de este? Bueno, pues lo que hace es aumentar la excreción de sodio, cloro y agua al inhibir el transporte iónico de sodio a través del epitelio del túbulo renal. O sea, inhibe la reabsorción de sodio. ¿Con qué alimentos tiene interacción este fármaco? Generalmente la molécula es de naturaleza lipofílica, entonces los alimentos que sean de mayor contenido en grasa van a estar haciendo que se absorba más este fármaco. Algunos alimentos grasos pueden ser los aceites, los frutos secos, el aguacate, queso y huevo. ¿Cuál es la repercusión farmacodinámica de consumir este fármaco con alimentos ricos en grasa? Bueno, pues entonces al absorberse más va a provocar un efecto más diurético, por lo cual puede tener episodios de hiponatremia o hipocalemia, que es cuando descienden los niveles de sodio y de potasio en la sangre. También puede producir hiperlipidemia, que es el aumento de la grasa en la sangre. La farmacocinética de este fármaco, de la hidroclorotiazida, cuando se administra por vía oral, se lleva a cabo en el intestino entre un 50 a un 60%. Los efectos máximos se presentan máximo a las 4 horas, no se metaboliza, se elimina en su forma original y se elimina por la orina. ¿Cuáles son las repercusiones farmacocinéticas de consumir el fármaco hidroclorotiazida con alimentos grasos? Pues que la absorción se ve aumentada cuando se toma junto con estos, debido a su estructura química de procedencia, que es lipofílica, que es afín a las grasas. ¿Qué recomendaciones o acciones preventivas y correctivas se proponen? Bueno, pues indicar al paciente que tome el medicamento alejado de los alimentos, y en caso de que no se permita un tiempo de espera adecuado, que sus comidas sean bajas en grasa. Asimismo, se va a indicar evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, y porque puede haber episodios de hipotensión porque el alcohol deshidrata. También se pedirá que se vigile el equilibrio hidroelectrolítico y el perfil lipídico del paciente, por las cuestiones de que puede haber episodios de hiponatremia e hipercalemia. Entonces hay que vigilar los electrolitos en el paciente para que no vaya a haber alguna consecuencia fisiológica grave. Otro fármaco que se está revisando en esta actividad es el captopril. Este fármaco también es uno de los más utilizados en el tratamiento de la hipertensión. Este pertenece a la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, llamados ECA. ¿Cuál es la farmacodinámica del captopril? Bueno, pues inhibe una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, y ya no hay el paso de angiotensina 1 a la angiotensina 2. El compuesto angiotensina tiene efectos hipertensivos, por lo tanto al inhibir su producción, pues no hay aumento de la presión, o puede regular la presión arterial. ¿Con qué alimentos interacciona? Bueno, pues primero cuando se consumen con alimentos, junto con alimentos, se puede disminuir su absorción. Además, dentro del proceso de la farmacodinámica, también hacen que aumente el potasio sérico. Entonces, no se deben consumir alimentos ricos en potasio, como es el plátano, el melón, el kiwi, las almendras y las nueces. Otra cosa que hace el fármaco es que se une al elemento zinc. Queda inhabilitado para ejercer su función en el cuerpo. Por lo tanto, cuando se consume el alimento junto con los alimentos ricos en potasio, con el fármaco, las repercusiones farmacodinámicas serán
la disminución de la concentración de la angiotensina 2. Entonces, va a haber un incremento del potasio sérico, por lo tanto puede haber hipercalemia, que produce síntomas como debilidad, un ritmo cardíaco irregular, también puede haber náusea, vómito o irritabilidad. Entonces es muy importante que se controle la ingesta de alimentos ricos en potasio con la toma de captopril. ¿Cuál es la farmacocinética? Bueno, se toma por vía oral y se absorbe rápidamente en un 75% aproximadamente. De el 25 al 30% se une a proteínas. Se metaboliza entre un 50 al 60% en forma de conjugados, y los metabolitos y el fármaco original se eliminan por la orina. De las repercusiones farmacocinéticas por consumir alimentos y el captopril, pues nada más hay que, si se consumen juntos, se disminuye la absorción hasta llegar a 30 o 40%. Del original, que es 75, disminuye a un 30 y 40%. Por eso se debe de evitar tomar junto con los alimentos, y eso está en las acciones preventivas y correctivas, donde se indica que hay que dejar 1 hora antes o 1 hora después de la toma de alimentos, consumir el fármaco. Además, también se deben de utilizar suplementos de zinc, limitar los sustitutos de sal, limitar los alimentos ricos en potasio, como el jitomate, el aguacate, los coles, la alcachofa, el betabel, el plátano, el melón, nueces, soya. Y muy importante vigilar los niveles de potasio, porque ya como dijimos anteriormente, el exceso de potasio en sangre, tiene efectos pues un poco o mucho graves para la salud, porque altera el ritmo cardíaco, ¿sí? Otro medicamento que vamos a ver que se usa en las enfermedades crónico-degenerativas es el Orlistat. Ese medicamento se utiliza en los procesos o en enfermedades de obesidad. La obesidad es cuando hay un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía, entonces se acumula grasa en los tejidos del cuerpo, provocando pues alteraciones, porque hay procesos inflamatorios, hay otros daños que a través del tiempo pues causan efectos nocivos para la salud. Este fármaco es un fármaco que inhibe la lipasa gástrica y pancreática, por lo tanto se disminuye la absorción de la grasa de los alimentos. La farmacodinamia en sí, es más o menos lo mismo. Se inhibe la lipasa intestinal, se disminuye la absorción de la grasa en los alimentos, y esta es eliminada a través de las heces. ¿Qué alimentos interaccionan con el fármaco Orlistat? Pues los alimentos muy ricos en grasa, o cuando la dieta se ingiere un total de las calorías ingeridas del total de la dieta, las comidas grasas representan más del 30% de las calorías, entonces esto aumenta el riesgo de reacciones adversas. Además, existen micronutrientes que son de naturaleza lipofílica, como es el beta-caroteno o el acetato de la vitamina E, en los cuales también se ve disminuida su absorción. Por ejemplo, en el beta-caroteno se disminuye su absorción a un 30%, y en el acetato de la vitamina E a un 50%. Entonces, hay que tener cuidado en la administración junto con los alimentos de origen graso y junto a este fármaco. Los alimentos de origen graso pues pueden ser las grasas vegetales, las grasas animales, los frutos secos, el aguacate, el queso y el huevo. Cuando se toma el fármaco junto con los alimentos,
pues están se presentan las repercusiones farmacodinámicas. Entonces, esto hace que se incremente la cantidad de grasas en las heces, lo que hace que estas se vuelvan suaves o líquidas. Hay evacuaciones aceitosas, dolor abdominal, hay incontinencia fecal, goteo grasoso por el ano y dolor abdominal. A veces ocurren accidentes cuando se está tomando este tipo de medicamentos y no se les da las indicaciones a los pacientes. Entonces, van caminando y de pronto tienen un accidente de que hay como dice ahí, goteo grasoso, y pues sí es muy penoso para la persona, ¿verdad? Entonces, seguimos con la farmacocinética de este fármaco. Bueno, se toma por vía oral, tiene absorción sistémica mínima y a nivel intestinal. Solo pues se distribuye en el intestino, que es donde ejerce su acción. Se metaboliza en el intestino una pequeña fracción del fármaco, se excreta por heces y el 83% del fármaco se excreta sin ser alterado, sin ser metabolizado. ¿Qué repercusiones farmacocinéticas se presentan cuando se consume junto el fármaco con los alimentos? Pues nada más en el proceso de absorción de las grasas está disminuido, y entonces eso hace que como ya dijimos, los micronutrientes de que son de carácter lipofílico también se vayan en esas grasas y no haya absorción. Entonces se pierden junto con las heces y pues, se excretan ahí. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Dentro de las acciones preventivas y correctivas, pues se recomienda que cuando se utilice este fármaco la dieta tenga un porcentaje a menos del 30% de grasas del total de la energía diaria. Evitar alimentos ricos en grasa como los aceites, los frutos secos, el aguacate, el queso, huevos, aceites de origen animal. Y además se recomienda suplementar vitaminas liposolubles a pacientes que tengan un tratamiento a largo plazo. ¿Sí? Con esto terminamos la revisión de los fármacos utilizados en las enfermedades crónico-degenerativas, lo que es cómo es su mecanismo de acción, su farmacocinética, qué interacción tienen con los alimentos y qué acciones se deben de llevar a cabo para prevenir y corregir dichas interacciones. Esto es muy importante porque, como ya dije al inicio, bueno, pues en México se están aumentando este tipo de enfermedades. El 71% de la población mexicana padece de obesidad, el 31% padece de hipertensión, y del otro dato no tengo de la diabetes no tengo exactamente el dato, pero la población mexicana es una población que es muy vulnerable a padecer la enfermedad por la genética que se tiene. Entonces, como profesionales de la nutrición podemos dar las pautas y las medidas, las acciones preventivas y correctivas para evitar las interacciones entre este tipo de fármacos y los alimentos. Seguimos con por último, les dejo las referencias, de donde tomé de la información, y por mi parte es todo. Muchas gracias.